esa voz media ronca que tengo. Es un poco difícil. En primer lugar, muchísimas gracias por estar con nosotros. Como bien ha dicho Alessandra, no es una presentación de libro. Al contrario, lo que preferimos hacer, como se hace en muchos otros lugares y acá también ha empezado a hacerse, es un diálogo con ustedes, preguntas, inquietudes sobre cualquier cosa que les interese o desee sobre el libro, y si puedo contestarla, encantado de la vida. Pero quisiera empezar indicando las razones por cuales escribió este libro y qué es lo que he tratado de hacer en él, gracias a la extraordinaria ayuda de Laura Alzubide en una primera etapa y de Alessandra Villagui, que son mis editoras. Y si el libro se lee más o menos razonablemente, se debe no a mi prosa, sino se debe a la insistencia y al látigo de estas dos mujeres que son extraordinarias editoras. Empecemos por el epígrafe del libro, y esto es algo que a mí me ha marcado hace muchos años. Y es una cita del filósofo español José Ortega y Gasset, escrita en los años 30, en ese momento en el mundo en el cual estaba la Gran Depresión, estaban todos los problemas de la Primera Guerra Mundial y sus secuelas, estaba la crisis, el ascenso del nazismo, en fin, todo ese momento tan complicado, que dicho sea de paso se parece mucho al momento que estamos viviendo ahora. Y lo que él decía es lo siguiente: no sabemos lo que nos pasa. Y eso es precisamente lo que nos pasa, no saber lo que nos pasa. Empezamos a estar desorientados con respecto a nosotros mismos, fuera de nuestro país, de nuestra circunstancia, y esta es la sensación vital que se apodera de nosotros en las crisis históricas. Entonces, una de las cosas que traté de decir, ok, muy bien, no sabemos lo que nos pasa, tratemos de entender un poco lo que nos pasa y por qué nos pasa eso. Y de ahí, profundizando un poco más, encontré otra cita que muchos de ustedes deben conocer, de un muy conocido secretario de Defensa norteamericano, Donald Rumsfeld, que tenía una capacidad extraordinaria para enredarse con las palabras. Y en un momento dijo lo siguiente, una especie de trabalenguas: hay cosas que sabemos que no sabemos. Hay cosas que sabemos que sabemos, pero también hay cosas que no sabemos que no sabemos. Y el problema de fondo para mí ha sido, ok, ¿qué cosas es las que no sabemos, y tratar de traerlas, tratar de explicarlas? Y esa ha sido en gran medida la intención del libro. Pero una de las ideas centrales es que uno no puede entender lo que nos pasa ahora sin tener una visión histórica de dónde venimos, cómo es que las cosas no suceden a partir de hoy, de este momento, tienen raíces muy profundas. Y eso me llevó a tratar de entender qué es lo que está sucediendo ahora y cómo se compara con épocas históricas anteriores. Y llegué a la conclusión de lo que estamos viviendo ahora es una transición tan profunda, tan grave, tan remecedora, por decirlo, como fue la transición entre el medievo y el Renacimiento a la época moderna. Ahí cambió todo, se derrumbó todo, el feudalismo, surgió el individualismo, cambiaron los valores, cambiaron las actitudes, surgió el capitalismo y empezó a extenderse, etc. Y para poder entender ese tiempo, lo que decidí es buscar algún personaje, alguien en la historia que encarne esa transición. Y me encontré con la figura de un filósofo y además estadista británico, que es Sir Francis Bacon. Bacon era un tipo rarísimo, filósofo. A los 11, 12 años, como era en esa época, entró a la Universidad de Cambridge,
se graduó en filosofía a los 15, 16. Bueno, recordemos, la esperanza de vida era muy corta en esa época, ¿no? O sea que la gente iba más acelerada que nosotros. Pero en fin, además de todo lo que hizo, escribió tratados de metodología científica, de historia, etc. Al mismo tiempo fue un abogado y un político. Y estas dos facetas, de por un lado intelectual y por el otro lado político, que dicho sea de paso, tenía una reputación un poco dudosa, como la tenían todos los políticos de esa época, y de ahora creo también, ¿no? O sea que ahí no ha cambiado mucho la cosa, etc. Por ejemplo, este señor subió, como no tenía recursos propios que no le había dejado su padre porque se murió antes de poder dejar una herencia, tuvo que subir, trepar, y en esa época no había meritocracia. Lo que había, uno tenía que tener contactos, reunirse con el favorito, y él fue trepando hasta llegar al nivel más alto que podía tener alguien sin ser noble. Eso fue en enero de 1620. Para marzo lo habían destituido, estaba preso por corrupción y encerrado en la Torre de Londres, y luego después lo exilaron al campo. Y se dedicó los últimos años a escribir. Pero en fin, he mencionado a este personaje porque creo que encarna las contradicciones de la época que lleva su nombre, la época de Bacon. Al mismo tiempo, una persona capaz de renovar todo el pensamiento científico, la metodología de la ciencia, etc., pero al mismo tiempo un trepador, excelente estadista y buen jurista, pero que al final terminó en problemas muy serios. Eso es lo que nos ha pasado durante los últimos 500 años. Hemos tenido tremendos avances, pero al mismo tiempo hemos tenido una serie de problemas muy, muy complicados en la actualidad. Entonces, el primer capítulo trata de poner en contexto el momento en que vivimos ahora en relación con esa transición de principio de la era moderna. El segundo trata sobre, ok, todo esto nos llevó, ¿en qué tipo de mundo estamos viviendo ahora? ¿Cuáles son las características de lo que tenemos? Y acá trato de revisar los avances en ciencia y tecnología, la situación geopolítica, la situación demográfica, la situación en cuanto a desigualdad, el crecimiento económico, el avance, en fin, todos estos temas, la globalización, cómo nos hemos juntado, y uno llega a una conclusión muy curiosa, muy parecida a lo que era la vida de Bacon. Por un lado hemos tenido enormes avances y al mismo tiempo hemos tenido una cantidad enorme de problemas. Ahora bien, ¿cuál fue una de las ideas centrales de Bacon que hemos venido arrastrando por 500 años? Él decía que había que utilizar el conocimiento para dominar a la naturaleza. Y usaba palabras muy duras, dominarla, castigarla, etc. O sea que había que realmente explotar a la naturaleza. ¿Para qué? Para beneficio de la humanidad y mejorar la condición humana. Y eso es lo que hemos venido haciendo los 500 años. Ahora bien, en la época de Bacon la población mundial era 500 millones. Los recursos que se utilizaban, los desperdicios que se dejaban, los absorbía la capacidad de regeneración de los ecosistemas que sustentan nuestra vida. Pero cuando somos casi 9.000 millones de habitantes, pasar la capacidad de regeneración de todos los ecosistemas que nos permiten vivir como humanidad. Y en este momento estamos en una crisis muy, muy seria, y eso es lo que trato de explicar en el segundo capítulo, precisamente porque no hemos utilizado el conocimiento de una manera que proteja la naturaleza, que es la que nos permite vivir como vivimos. Algunos han calculado que para elevar el nivel de vida de toda la población mundial al que tienen en Europa, necesitamos por lo menos 2 tierras y media.
Bueno, eso no va a pasar. Entonces estamos en una situación extremadamente complicada. Lo interesante de todo eso que todo esto lo he caracterizado como un orden global que nos pone a todos en contacto los unos con los otros, porque ahora cualquiera de ustedes con este aparatito que no existía hace 15, 18 años, ninguno de ustedes pues, puede pasarse menos de 1 hora diaria mirándolo y usándolo para todo. Y con esto usted sabe lo que está pasando en China, la última tontería que dijo algún presidente de algún país más al norte del Perú, entonces, en fin, instantáneamente. Nunca ha sucedido esto en la historia de la humanidad. Al mismo tiempo que nos junta, nos separa. Entonces, es una paradoja, y ese es el título del capítulo, que nos junta y nos separa a la vez. Ahora, ¿qué nos permite eso? Lo que digo en el libro es esta situación, entendiendo la manera paradójica de pensar, nos permite encontrar grietas por las cuales buscar salidas para nuestra propia situación. Y acá cito, y bueno, en inglés lo he traducido yo, a lo que llamo un filósofo, cantautor canadiense. Algunos de ustedes conocen quizá Leonard Cohen. Bueno, Leonard Cohen tiene una canción maravillosa que se llama Anthem, himno. Y con la voz que él tiene, a la hora de empezar a cantar esa canción, empieza recitando el estribillo, y trataré de imitar su voz, que como estoy ahora me sale fácil. Toca las campanas que aún puedan sonar. Olvida lo perfecto que puedas dar. Hay siempre una grieta que encontrar por donde la luz llegue a pasar. Y la conclusión de este capítulo, que la tarea de todos nosotros, desde los políticos hasta cada uno de ustedes, en cualquier ámbito que están, es buscar esas grietas por donde se cuela la luz. El tercer capítulo no voy a hablar en detalle, pero trata, ok, tenemos este cambio de época, tenemos esta situación internacional, ¿qué pueden hacer nuestros países? Y ahí entro a todo el tema de estrategia, qué hacer con el tema poblacional, con el tema económico, con el tema de comercio, con el tema tecnológico, en fin, de tal manera de explicar todas las posibilidades que tenemos. Y le dedico una sección especial. ¿A qué país? Y a ver, adivinen ustedes cuál es. China, que es muy importante. Y aquí he utilizado algunas cosas que he leído, pero sobre todo la ayuda de una especialista en este tema, que realmente me hizo evitar unas metidas de pata que estoy seguro que ni siquiera ustedes las hubieran indicado, que tenía que ver con, yo planteaba que el confucianismo y el taoísmo eran dos cosas opuestas en la sociedad china, y me hizo ver, no, que a pesar de ser contrarias en su manera de ser, los chinos las han integrado. Y miren una de las cosas que cito de ella, que es muy importante en estos momentos, para darnos cuenta que el país del norte más grande está siguiendo el camino de China en la actualidad. Lo que ella dice: las diferencias entre las democracias liberales de Occidente y los sistemas autoritarios de Asia o de América del Norte se tienden a profundizar en el siglo XXI. China, que estuvo forzada a aceptar un orden internacional contrario a la imagen histórica de sí misma, hoy, al emerger como una gran potencia, cuestiona la estructura del Estado occidental. Sus grandes valores como la democracia y sus grandes creaciones como el sistema internacional contemporáneo, un sistema que tal como se le conoce, abriga en su concepción, en su ordenamiento, un enfoque netamente occidentalizado. Cualquier semejanza con las últimas declaraciones de un presidente recientemente elegido en el norte son pura coincidencia, porque está cuestionando exactamente lo mismo que cuestiona los chinos.
Y termino diciendo, y esto es una cosa para nosotros, las relaciones entre América Latina con China deberían venir con un sello de advertencia, así como vienen las medicinas, que dice, y el sello de advertencia debería decir, usar con cuidado, poner fuera del alcance de políticos incompetentes y venales, porque de otra manera no llega. Luego, y no voy a entrar a todo el resto para no tomar demasiado tiempo, tengo un capítulo sobre gobernanza. Ok, estamos en un cambio de época. Tenemos una nueva estructura internacional. Tenemos algunas líneas de estrategia, cómo vincularnos con ellos, buscando grietas. ¿Cómo hacemos para gobernarnos nosotros y poder aprovechar esta situación? Entonces, hay toda una sección sobre el tema de democracia, cómo nos gobernamos, cuáles son las características, cuáles son las amenazas a la democracia en la actualidad, incluyendo la amenaza de que, sin darnos cuenta, todos estamos regalando realmente una cantidad de cosas a los multimillonarios dueños de las plataformas sociales. ¿Ustedes creen que usan Facebook gratis? ¿Creen que usan gratis Twitter? Ah, no, perdón, es ahora X, yo sigo la llamando Twitter, etcétera. ¿Cualquiera de estas plataformas? No. Cada cosa que ustedes hacen ahí se registra. Tienen todos los datos sobre su computadora y lo que están haciendo es regalándole sus datos, toda su información personal, sus contactos, que luego ellos procesan, monetizan y las venden y se llenan de dinero con eso gratis, entre comillas, que nos dan a nosotros. Entonces, esto está cambiando totalmente la naturaleza de la gobernanza y además, como lo hemos visto reciente, un multimillonario que decide comprarse la presidencia, solamente aportó 250 millones de dólares a la campaña, ¿no? Y como resultado de eso tiene más o menos lo que quiere y puede decidir, por ejemplo, si en la guerra entre Ucrania y Rusia, Ucrania puede o no puede utilizar sus satélites para poder comunicarse, él solito. Un momentito, la gobernanza democrática está de una forma amenazada por todo este contexto, toda esta situación. ¿Qué hacer frente a esto? ¿Qué podemos hacer nosotros? Es parte de lo que digo en el capítulo, y aquí hago una lista un poco larga, que solamente voy a leer los títulos, que he copiado en parte de uno de mis amigos y maestros, Yehezkel Dror, el politólogo, que decía cuáles deben ser los principios de un gobernante al más alto nivel, de un presidente en la actualidad. Por ejemplo, empieza diciendo, contemple la posición de gobierno como un voto de confianza y una misión sagrada. Por inteligente que sea y preparado que esté, la gobernabilidad democrática requiere mucho más de lo que usted sabe. Rodéese de asesores como mi primera ministra aquí presente, que nos pueden enseñar. Tercero, una de sus principales misiones consiste en educar al público, comunicar. Reciba solamente lo que le corresponde por el cumplimiento de su cargo, nada más. Tenga en cuenta que la transferencia de poder a su sucesor es uno de sus principales compromisos. Ayude a su sucesor mientras dure el proceso de traspaso, incluso si se trata del peor de sus enemigos políticos. Me tocó hacerlo. Me tocó hacerlo y por eso me critican, porque hice lo que había que hacer. En fin, y luego a estas cosas... A esto que dice mi maestro Dor, yo le añadí algo que sale de la experiencia de trabajar con Violeta y con todo el equipo maravilloso de ministros. Respetar las reglas del juego democrático, nadie está por encima de la Constitución y las leyes, y menos aún los gobernantes
que reciben un mandato temporal. Separar radicalmente el interés privado del interés público, actuando con transparencia y honradez. Hacer respetar el principio de autoridad y emplear de una manera responsable todos los recursos de poder a su disposición. La gente cree que el presidente no puede hacer mucho. Falso. Tiene una cantidad enorme de posibilidades que ni siquiera la mayoría de los que han ejercido el poder anteriormente se dan cuenta. Se puede hacer muchísimo, pero tiene que utilizarse con responsabilidad. Y algo que ustedes conocen muy bien: no prometa lo que no se puede cumplir y cumpla lo que se promete. Eso es fundamental. Y termino con una cosa: reconozca errores rápidamente y corríjalos sin demora. Asuma su responsabilidad y busque maneras de mitigar y reparar el daño. Metimos la pata, pero la sacamos rápido. Eso fue lo más importante. Y el último capítulo, bueno, antes de eso una pequeña cita que, sobre todo para todos los jóvenes que tenemos en este momento, me parece muy importante. ¿Es posible, pregunto en el libro, encontrar políticos que cuenten con la riqueza de conceptos que se requieren para emitir juicios sensatos, para usar la evidencia confiable, con las actitudes que conduzcan al bien común? Bueno, algunos dicen que no, y otro querido amigo mío, Alexander King, un gran científico británico que estuvo en la OCDE, dijo lo siguiente, y acá lo cito directamente: tal y como están las cosas, muchos individuos con grandes cualidades, líderes nacionales o mundiales en potencia, evitan entrar en el sistema político por su vulgaridad, sus murmuraciones y la mezquindad de sus recompensas, para quienes el poder no es la primera consideración. El único problema es que si no nos metemos, somos los primeros responsables de dejar que entren los que tenemos ahora. Entonces, jóvenes, sobre todo, métase en política. Y el último capítulo trata sobre un tema de fondo. Ya paso de lo global a lo internacional, a las estrategias de desarrollo, a la forma de gobernando, y luego a lo personal. Y el capítulo se llama Confianza. Para poder gobernar bien hay que generar confianza. Y generar confianza no es nada fácil en un país como el nuestro. Es un sentimiento, la confianza, una actitud y una relación. Es sentirse más o menos seguro para poder actuar con libertad. Y llegué a la conclusión de que una de las maneras más efectivas de generar confianza es otorgando confianza. Si yo le digo a usted, o a usted, o a usted, mire, no lo conozco, acá hay una tarea por hacer, pero confío en usted, sé que va a hacer lo mejor que puede, sé que va a tratar de desarrollarlo. Le guste o no le guste, quiera o no quiera, eso genera un sentido de obligación en usted. Y genera un sentido de alguien confía en mí y yo tengo que hacer lo mejor que pueda. Y dicho sea de paso, eso nos sucedió a Violeta y ella puede dar varios casos en muchas oportunidades durante el gobierno. Personas que no conocíamos, confiamos en usted y cumplieron. Ahora bien, eso no significa dar un cheque en blanco, ni mucho menos. No significa confiar ciegamente en que las cosas van a salir bien. Y acá cuento una anécdota que me pasó durante mi adolescencia. Yo era bastante católico en esa época, íbamos a misa con todos los jóvenes, vivía en Chaclacayo, y todos los jóvenes de 15, 14 años íbamos a misa todos los domingos a las 11 de la mañana. Y en parte porque esa era la hora que iban las chicas. Eso hay que ser claro. Hay que ser claro. También no solamente era por la cosa, a la salida de la misa ya uno empezaba a arreglar las cuestiones.
Pero en ese momento a mí me entró una duda, que nos entregan a todos los que hemos tenido de educación cristiana, católica, esa famosa frase que viene del Evangelio según San Mateo, perdón, según San Lucas 6, versículo 29-30, que dice, leo textualmente: si alguien te da una bofetada en una mejilla, ofrécele también la otra. Escucha, a un muchacho, déjense la vaina, no, por favor, no, ¿qué es esto? Entonces empecé a discutir y había un sacerdote muy amigo de los jóvenes. Dije, voy a preguntarle a este señor esta cosa. Entonces lo fui a ver un día y le dije, oye, mira, esto es una tontería. ¿Qué quiere decir? ¿Que tenemos que ser felpudos? ¿Que tenemos que dejarnos arrastrar? ¿Que pueden hacer lo que quieran? Me dijo, no, tú no entiendes. ¿Cómo que no entiendo? Lee. Y le leí de nuevo lo que acabo de leer. ¿Ya ves? No, un momentito. Lo que tú no entiendes, me dijo, es que el Evangelio dice que si te pegan en una mejilla, pon la otra. Pero si te dan una segunda bofetada, no hay nada escrito y le sacas la recontrapule. Esa para mí fue una de las lecciones más importantes. Ok, me la hacen una, me la hacen dos, pero no me la hacen 3 veces, ¿no? Y eso, debo decirles, me pasó en el Congreso. Directamente, y ya tenemos los casos. En fin, luego en el libro hablo de moderación y otras cosas más, pero al final termino indicando qué puede hacer cada uno de nosotros individualmente, porque todo el mundo cree que hay que esperar que los grandes políticos, las autoridades, no, cada uno de nosotros en nuestro ámbito puede empezar a cambiar las cosas y sin darse cuenta va a ver cómo se va extendiendo esto. Y si 3 o 4, todo esto va cambiando y tenemos numerosas instancias de cambio social que viene desde abajo. Entonces yo creo que por ahí hay que empezar. Y uno de los problemas centrales para eso es tener confianza en sí mismo. Si uno confía en quién es, no necesita estatuas doradas, no necesita arreglarse la cara 3 veces, no necesita un montón de cosas que necesitan otros políticos. ¿Por qué? Porque no tienen nada dentro. Entonces hay que cultivarse uno mismo y luego a partir de ahí poder servir a otros. Ahí sale la vocación de servicio y ahí termina el libro, pasando desde lo global hasta lo que cada uno de nosotros puede hacer. Y termino, y voy a leer el último párrafo del libro, que dice, cierro este libro. He aprendido y olvidado muchas cosas, pero ha quedado en mi mente la idea de que la vida es una enfermedad mortal. Todos los que nos contagiamos de vida terminamos muriéndonos. Disfrutemos de los síntomas: alegría, tristeza, entusiasmo, desazón, amor, amistad, entre muchos otros, que todos experimentamos mientras no dure esta maravillosa enfermedad. Gracias a ustedes. Francisco Sagasti. No sé si quieres empezar tú con un primer comentario o pregunta o algo. Una pregunta. Bueno, evidentemente los líderes despóticos y autoritarios son un peligro para la democracia, para la libertad, para la justicia, pero, bueno, más allá de eso, que es evidente, usted en el libro nos dice también que son muy malos líderes para momentos como el que estamos atravesando, ¿no? Para momentos de incertidumbre. Pero, ¿nos podría explicar un poquito más por qué? Ya. Cuando uno, y eso les pasa a todos ustedes, cuando todos enfrentamos cambios, incertidumbre, tenemos que tener una flexibilidad, una capacidad de adaptación, una manera de poder, caramba, por acá no es, busquemos otra, ir definiendo cosas y adaptándonos a situaciones cambiantes. Eso hace un líder democrático, escucha, contrasta opiniones, busca
puntos de vista distintos al suyo. ¿Por qué? Porque la situación está cambiando tanto, Alessandra, que si no hago eso y yo sigo con mi idea fija, simple y llanamente me pierdo. Los líderes autoritarios, autocráticos o dictadores, como los vemos en todas partes del mundo, son incapaces de escuchar en primer lugar, de aceptar puntos de vista contrarios a los suyos. Vean lo que está pasando en varios sitios, es decir, imponen su punto de vista de manera rígida y vertical. Eso funciona cuando las aguas están tranquilas. Pero en el momento en el cual vemos cambios acelerados, si yo no tengo la capacidad, Alessandra, de escuchar a uno, de escuchar a otro, de ver, contrastar, no, por acá es mejor que otro lugar, sobre todo en este momento en que hay que buscar grietas, me estrello contra la pared tarde o temprano y termino haciéndole daño al país y haciéndome daño a mí mismo. Por eso, y es una cosa conocida, aquellos sistemas que permiten contrastar puntos de vista, cambiar a los dirigentes pacíficamente, sin violencia o sin revolución, como son las elecciones libres, eso en situaciones de incertidumbre, como es el título del libro, de ambigüedad, de cambio acelerado y de turbulencia, es una enorme ventaja para quien ejerce el poder y la autoridad, en contraste con los líderes verticales, rígidos, autoritarios y dictatoriales. Muchas gracias, presidente. Bueno, ya sabemos que la mano dura no es la solución. Ese tipo de líderes solamente nos van a llevar al estancamiento y, bueno, van a negar el cambio climático, como lo que está pasando en el norte. No vamos a poder resolver nada, Alessandra. Acá tenemos una pregunta. Presidente, es un honor poder hacer una pregunta. David Tejada, Adelante. estudiante de Ciencias Políticas. Desde el retorno a la democracia, solo 2 mandatarios han estado libres de cualquier acusación de corrupción: Valentín Paniagua y usted. ¿Cree usted que los peruanos tenemos buenos gobernantes cuando no los elegimos directamente? No, yo creo que no es ese el tema. El tema es que mucha gente no se involucra ni se interesa activamente en la política. Si usted lo único que hace es ponerse en la fila a votar y preguntarle al de al lado, oye, ¿por quién vas a votar? Ah? ¿Y por qué? En vez de tratar de entender cuáles son las propuestas, cuál es la trayectoria, ver si tiene un historial de delincuencia, ver qué ha hecho anteriormente. Entonces, si no nos interesamos en la política, nos merecemos los líderes que tenemos. Por eso es lo que he dicho, que el cambio empieza por nosotros mismos, por cada uno, por un mayor interés, por una mayor participación. En esas circunstancias, y vamos a tener la posibilidad de hacerlo en el 2026, una de las cosas que tenemos que saber, cuántos de los candidatos al Congreso tienen un historial de o delincuencia, o de investigaciones, o de problemas, etcétera, o de violencia, en fin, todas estas cosas que estamos viendo ahora. ¿Habrían votado ustedes por muchos de los congresistas actuales si hubieran sabido todos sus antecedentes? ¿Por qué no se informaron antes? Entonces ahí es donde digo que la responsabilidad individual es importantísima. Entonces, si nosotros como ciudadanos ejercemos la capacidad de elegir a nuestros gobernantes, a nuestros representantes de manera responsable, perfectamente podemos hacerlo bien. No necesariamente, pero si nos desentendemos, ya veremos qué pasa, a ver quién o no. Yo escuché de es que ha hablado este señor, en fin. No nos quejemos. Y otra cosa más, participen ustedes activamente en política. No necesario todos tienen que ser candidatos presidenciales, ya tenemos demasiados. No, aquí en el Perú, medio en serio, medio en broma, a todo niño de 7 años y también a las niñas ahora, le dicen, ay hijito, ay hijita, algún día vas a ser presidente o presidenta. Y el único problema es que algunos se los creen hasta los 50 o 60, ¿no? Ese es el problema real. Pero
se puede hacer política a nivel local, a nivel de barrio, a nivel municipal. Se puede hacer política interesándose, conversando con amigos, conversando con la gente que no trabaja, informándose. Eso es lo mínimo que podemos hacer para evitar lo que usted ha dicho que nos está sucediendo. Bueno, la charla ha estado bastante interesante. Quisiera consultar respecto, ya hablamos de lo individual, pero cuando un conjunto de ideas, el Perú está muy fragmentado en ese caso, ¿cómo podré apoyar, ¿no? En este Perú fragmentado que está con diferentes ideales, contraponiéndose uno y otro? ¿Qué medidas se podría dar por empezar, ¿no?, a cambiar eso? Mire, yo creo que esa fragmentación es más superficial que en profundidad. Y lo he podido constatar. Es decir, cuando uno pregunta a las personas qué piensas, a veces dice algo, pero básicamente porque escuchó a uno, escuchó a otro, etc. Sí somos un país muy diverso, pero la diversidad no implica fragmentación. Y acá lo que estamos viendo es no estamos aprovechando positivamente esa diversidad. Lo que tenemos, y lo menciona en el libro, como una de las amenazas a la democracia, es una dinámica perversa de desprecio y de resentimiento, por un lado y por otro lado. ¿Cuántos han escuchado ustedes, y no voy a decir las barbaridades, fulano de tal, y el otro tal, y viceversa, de un lado a otro? Entonces, lo que estamos haciendo es que esta dinámica de no reconocernos los unos a los otros como iguales intrínsecamente nos lleva a que esta diversidad se convierta en lo que usted ha dicho, en fragmentación, y nos impida actuar en conjunto. Una de las cosas que hicimos en el corto gobierno de 8 meses y 11 días que tuvimos, prometimos visitar todas las regiones, tan diversas, tan distintas. Visitamos todas en ese corto tiempo, a veces viajando 2, 3 veces por semana, algunas 2 o 3 veces, para escuchar a cada. Y felizmente durante mi carrera académica de investigador había hecho lo mismo en Agenda Perú, había hecho lo mismo en GRADE, y por lo tanto tenía una idea de cómo aprovechar esa diversidad, cómo movilizarla. Veníamos conversando antes de... Y mire, la diversidad no solamente étnica, cultural en todo el territorio, sino la diversidad incluso dentro del Estado. ¿Qué es lo que ven ustedes hoy día? ¿Al Ejecutivo contra el Congreso o debajo del Congreso? Al Ejecutivo contra la Fiscalía contra el Defensor del Pueblo, el Defensor del Pueblo contra la Junta Nacional de Justicia, el Poder Judicial con... Por Dios, todos contra todos. Durante nuestro gobierno, me ha recordado Violeta, tuvimos 12 o 13 sesiones del Consejo de Estado con las cabezas de todos estos trabajando juntos. Se puede hacer, se puede superar esa diversidad con respeto y escuchando. Eso requiere un tipo de liderazgo distinto o diferente al que hemos estado acostumbrados. Y ahí es parte de la pregunta que hizo Alessandra, un liderazgo abierto, transparente, democrático, que escucha y que no quiere imponer su punto de vista porque es tan inseguro que su única manera de sentirse seguro es mandando, imponiendo, como deben ustedes haber conocido a muchísimas personas en esa condición. Muchas gracias. Perdón. Sí. Buenas noches, presidente Sagasti. Buenas noches. Una pregunta, con respecto, ya que en el nombre de su libro Incertidumbre. Perdón, no le entiendo, si puede hablar un poquito más claro. ¿Me escucha ahora? Sí, separe un poquito el micrófono. Con respecto a su libro Incertidumbre, Sí. con respecto al nuevo presidente actual de Norteamérica, ¿cómo ve usted estos 4 años que toca liderar el país de arriba, del norte, el efecto de estos 4 años en el Perú? ¿Y cómo también afectaría con el tema de China, ya que tenemos un puerto, una especie de competencia, ¿cómo se dice el término?
comercial. Esa sería su predicción, esos 4 años de incertidumbre. Bueno, mire, el libro se terminó poco antes de las elecciones, o sea que no, pero ya anticipo, porque era una posibilidad bastante concreta. Yo creo que en el Perú, a nosotros eso, si nos manejamos razonablemente, no nos va a afectar mucho. Somos lo suficientemente chicos como para no ser una amenaza, pero al mismo tiempo tenemos la capacidad de actuar y movernos con inteligencia. Yo creo que esa capacidad existe tanto en el sector público como el sector privado, la sociedad civil y la academia. O sea que, como país, sí podemos manejar esta situación. Ahora, el resto del mundo es otra cosa, ¿no? Y los propios norteamericanos son otra cosa. A veces cuando yo le veo, y parte de lo que he citado, cuando leo lo que está haciendo el presidente actual de los Estados Unidos, cambio su nombre por el nombre del presidente de Rusia y es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Lo cambio por Xi Jinping, es lo mismo. Tratar de imponerse a la bruta, sin consenso, saltándose la Constitución, saltándose todo, y el daño va a ser muy grave, sobre todo para ellos mismos. Con esto, por ejemplo, de cortar toda la ayuda por 90 días a todo el mundo, no tienen idea el daño que se ha hecho a sí mismo los Estados Unidos. El único país que era más o menos confiable, de un momento a otro, se vuelve totalmente impredecible, no se puede confiar en él, uno no sabe de él, y además se lo dicen, solo te ayudo si me sirve a mí, si no, out. En otras palabras, yo. Nuevamente, a mí eso es un signo de inseguridad. No necesito, si soy lo suficientemente seguro, no tengo ningún problema en compartir ideas. Entonces, yo creo que quien más va a sufrir esto va a ser el propio Estados Unidos, y quien debe estar aplaudiendo y feliz de la vida son los líderes autocráticos en Rusia, en China, en Hungría, en Bielorrusia y en muchos otros lugares que estamos viendo que van corriendo a la dilo porque quieren hacer exactamente lo mismo sin darse cuenta que en momentos de incertidumbre, de cambio acelerado, ese enfoque es garantía de fracaso en el mediano y largo plazo. Entonces, para nosotros, yo creo que hay un espacio para manejarnos muy bien con inteligencia. Dios nos libre de que sigamos con líderes que no entienden ni siquiera en qué mundo viven, ¿no? Pero creo que si se entiende un poco eso, no nos puede ir tan mal, podemos defendernos bastante bien. El resto del mundo es otra cosa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, expresidente Francisco Sagasti. 2 preguntas súper directas, en verdad. La primera es que si usted ha decidido postular a la presidencia o al Senado del Congreso, y la segunda es un poco más ya global. ¿Usted cree que la situación va a mejorar en el Perú en el 2026? Perdón, ¿O va a estar peor? ¿Podría repetir la pregunta un poquito más lento y claro? No, la primera la tengo clara, la segunda. No, con el micrófono, pero un poquito más separado para que no se le... ¿La segunda cuál era? Pero claro. O párese y hable la fuerte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La segunda pregunta era básicamente si es que vamos a estar peor o mejor Ya. con las elecciones presidenciales 2026. Ya. Mire, con respecto a la primera pregunta, ya he dicho claramente, no voy a ser candidato a la presidencia ni al Senado. Exclusivo, no va a ser candidato. Un momentito, le voy a explicar por qué. ¿No? El señor expresidente yo- Sagasti. En el Perú no somos muy buenos en deporte ni de muchas cosas, ¿no? Acabamos de ser descalificados del sudamericano sub-20, no nos clasificamos a nada. Pero hay un deporte en el cual somos campeones mundiales. El autoengaño. Hay otra manera más dura de decir el auto. Yo rehúso ser miembro de la selección nacional de autoengaño.
¿Qué quiero decir con esto? Yo tengo 80 años. No tengo la energía que tenía hace 20 años, ni siquiera hace 3 o 4. Yo sé lo que significa gobernar. Imagínense ustedes hacer campaña entre los 87 y 82 años, viajando por todo el país, como hay que hacerlo, y luego gobernar un Perú tan complicado entre los 82 y los 87 años. Hay que estar bien fuera de él. Otra cosa es que sí voy a participar en política, dando opinión, ayudando, y si sale elegido una presidenta o un presidente razonable y me pide apoyo, encantado de la vida. Pero hay otras maneras, y yo creo que le corresponde a las nuevas generaciones el participar activamente en candidaturas. Yo ya cumplí ese ciclo, desgraciadamente empecé muy tarde. Si hubiera empezado a los 50 otra cosa sería, pero ahora tengo que reconocer que no tengo la energía, ni el grado de concentración, ni lo que se requiere. Y no porque me imagine ni nada, porque para ser presidente corporativo ya tenemos suficientes. No, para ser presidente y gobernar bien, que eso es lo que necesita nuestro país, ¿no? Y si nos va a ir bien o no va a ir mal en el futuro, depende de todos ustedes. Ya no depende solo de mí. Depende no solamente de ustedes aquí, sino con los que conversen ustedes, con los que convenzan, que se informen antes de las elecciones. Tenemos casi 2 años antes de las año y medio más o menos antes de las elecciones. Infórmense, busquen, traten de saber quiénes son los candidatos y voten bien. Si no, ustedes mismos y nosotros, todos los peruanos, vamos a ser responsables del desastre que pueda venir después. Palabras del expresidente Francisco Sagasti, ingeniero industrial de profesión. Buenas noches. Perdón, ¿quién es el siguiente? Sí, buenas noches. Si se para mejor, así puedo verla. Ok, buenas noches con todos y todas. Bueno, yo tenía 2 preguntas. La primera era, ¿cuál cree usted que son los principales factores de que nuestra democracia, específicamente en el Perú, sea más vulnerable a comparación de otras democracias, ya sea en Latinoamérica, en el mundo, tomando en cuenta este cambio que usted mencionó a nivel internacional, tecnológico? Esa era una pregunta. Y la otra era acerca de, usted habló acerca de unas grietas, de que estamos en un momento de crisis y había que buscar qué grietas nos podían ayudar a salir, ¿no? Yo quería saber cuáles cree usted que serían esos principales caminos que tendríamos nosotros como salida, ¿no? Mire, en términos de lo primero, no estamos solos en esta tragedia. En realidad, si uno ve América Latina, para empezar, y no voy a mencionar a África, no voy a mencionar el Medio Oriente, porque ahí las cosas, y ni siquiera Europa, pero dentro de América Latina, con la excepción, diría yo, de Uruguay, todos los países tenemos casi el mismo problema. En menor medida quizá algunos que otros, pero tenemos líderes o demasiado viejos, en algunos casos, o líderes que son demasiado jóvenes y están recién aprendiendo a ser líderes políticos, y ahí puede ver el país más grande de la región y un país al sur para tener ejemplo de los dos, o líderes simple y llanamente cuya obsesión es mandar tweets a cualquier hora de la madrugada o de la mañana sin consultar con nadie, que lo vemos en el norte y lo vemos al norte nuestro. Y medio en broma, medio en serio, en una entrevista que di en Colombia, me preguntaron qué es lo que podemos hacer para mejorar la calidad de la gobernanza en América Latina. Y mi respuesta fue a tener una enmienda constitucional que prohíba a los presidentes usar Twitter personales. Con eso se acaba la mitad de los problemas, como el que acabamos de ver ahora, hace un par de días, entre 2 países del norte. De esto, ¿no? Entonces, no nos flagelemos. La democracia está en crisis en todo lugar y hay muchas causas y muchas razones por las cuales es esto. Hay algunos que consideran, por ejemplo, que este capitalismo globalizado
es incompatible con la democracia, porque la búsqueda del lucro lo que va haciendo es concentrar poder en unos pocos, y si no tenemos alguna manera de redistribuir eso, como sucedió después de la Segunda Guerra Mundial con el estado de bienestar, las desigualdades terminan por crear explosiones sociales. Hay otros, y yo soy uno de ellos, que creen que sí, que es posible en democracia, con participación masiva de la ciudadanía y con líderes sensatos, buscar equilibrios, encontrar esas grietas que usted mencionó. Y le voy a dar 3 o 4 de estas grietas. La primera tiene que ver con recursos. Es decir, hay algunos todavía, yo soy ingeniero industrial para empezar, o sea que declaro mi sesgo, ¿no? Pero ya el Perú ni muchos países de la región y otras partes del mundo pueden aspirar a un proceso de industrialización o desarrollar la industria como se pensaba que podíamos hacerlo en el pasado. En este momento no hay forma por los próximos 10 a 20 años de competir con China en la producción de productos industriales manufacturados. China exporta el 30% de las exportaciones mundiales de manufacturas en la actualidad. 30%. Y lo hace a costos bajísimos. Utiliza tecnología avanzada. Segundo, trabajan 6 días por semana, 10 horas al día y les pagan así. No hay forma de competir en precios con ellos. Entonces, tratar de competir con eso es un suicidio. Pero tenemos en un país como el Perú una extraordinaria diversidad de diversidades en cuanto a recursos. Recursos mineros, recursos geológicos, recursos de ecosistemas, recursos de diversidad biológica. Tenemos agua, fuentes de agua, tenemos fuentes de energía, tenemos pesquería, en fin, tenemos de todo eso que todo el mundo necesita. Y sin embargo nos hemos contentado simplemente con sacar, extraer y botar, sacar, en vez de utilizarlo inteligentemente. Por ejemplo, en el campo de minerales, el Perú es un país, lo que los ingenieros llaman un país polimetálico. ¿Qué significa eso? Que en una mina, en vez de tener solo cobre, solo estaño, solo zinc, tenemos todo mezclado. Y todo mezclado con una cantidad, con cobalto, con germanio, con todo un montón de tierras raras. Pero como antes lo que tenía buen precio era solo el cobre, todas esas cosas que tenían los minerales se botaban en los relaves, se tiraban ahí, todo lo que ustedes han visto en las carreteras, al lado de las minas de color negro, etcétera, todos esos relaves, y solo se quedaban con el cobre. Pues resulta que ahora con la transición energética, todos esos minerales raros son importantísimos. Y tenemos en el Perú suficientes ingenieros geólogos, tenemos suficientes personas PhDs que conocen o saben cómo utilizar estos recursos. Hemos hecho una prospección seria sobre minerales raros. La zona de los Andes es una de las zonas más ricas del mundo. Entonces, ahí tienes una grieta. ¿Pero qué implica esto? Determinación, visión, invertir en recursos humanos e invertir en educación superior de calidad, no lo que nos ha dado este Congreso y nos está dando, eliminando prácticamente a la SUNEDU, regalando títulos a todo el mundo y degradando la educación superior, que es exactamente lo contrario de lo que necesitamos. Además de eso, hay todos los temas de servicios, todos los temas de creatividad. Las industrias creativas ahora representan en el mundo arte, dibujo, teatro, música, todo eso ahora tiene un papel importantísimo. También todo el tema de maneras de ganarse la vida. Acá todo el mundo habla de informalidad, pero por favor, informalidad es un término que oculta la realidad. Informal es un gran empresario
que tiene a la mitad de la planilla en negro. Es informal, no les paga los beneficios. Informal es el señor que le vende caramelos debajo del semáforo. Todo eso es informalidad, todo. Nadie cumple con nada. Lo que está pasando en realidad es que hay un 60 a 70% de los peruanos en edad de trabajar que se crean su propia chamba. Todos se han visto en la necesidad de crear su mini empresa, hacer una actividad y todo. Lo que tenemos que hacer es aprovechar esa energía, formar a los jóvenes, ayudarlos a que ese emprendimiento funcione. Y hay maneras de hacerlo. Tenemos tecnología de información, tenemos financiamiento, tenemos asistencia técnica, tenemos inteligencia sobre mercados, etc. Entonces hay varias grietas, menciono solo algunas en el libro, que muestran de que sí es posible aprovechar la situación y no quedarnos como estamos. Podemos hacerlo muchísimo mejor. Buenas tardes, buenas noches, presidente Sagasti. Yo me llamo Renzo, pues le quería preguntar sobre, bueno, si bien viendo las noticias, el presidente del BCRP, Julio Velarde, dijo que nuestra economía, el sol es una de las más estables que tenemos en Latinoamérica. Eso es lo que yo veo en las noticias, lo que nos informan, pero yo como ciudadano, ¿no?, viendo que la presidenta, los congresistas, o sea, yo creo que ellos no hacen un buen gobierno, porque si nosotros tenemos una moneda estable, también deberíamos crecer más como país y también deberíamos aumentar, o sea, que haya más puestos de trabajo, que haya más, una mayor educación para los ciudadanos y que haya sobre todo seguridad. Entonces yo, como veo las noticias, lastimosamente no veo eso, no veo que haya una buena seguridad, no veo que haya una buena educación, tampoco que se invierta, ¿no?, en investigación para que avance el país y pueda, no sé, avanzar, ¿no?, tener ser de repente mejor que Chile o mejorar, ¿no?, estar a su altura de repente. Entonces yo le quería preguntar a usted, ¿qué necesitaría qué necesitaría el presidente o el que gobierne a las próximas elecciones para mejorar eso como país, que sea un país productivo? Porque yo siento que nuestro país se estanca, no avanza, en vez de avanzar, o sea, como dice, tenemos la moneda estable, pero no se ve resultados. O sea, yo quisiera saber qué se tendría que hacer para mejorar como país, como es. Bien, mire, esto tiene usted razón. La estabilidad económica es una condición necesaria, pero no suficiente para el avance, para el progreso, para el desarrollo. Aquí tenemos suficientes adultos mayores como para recordar la hiperinflación de los años 80, en la cual realmente era una desgracia, porque como me dijo un empresario, entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde se licúa la mitad de mi capital. ¿Por qué que llegamos a tener una inflación de 1700% anual en diciembre de 1989, principios de 1990? Entonces, lo que dice Julio Velarde es correcto. La estabilidad macroeconómica es una condición necesaria. Sin eso no hacemos nada. Pero claramente no es suficiente. Y tiene usted razón, hay muchas cosas que se pueden y se deben hacer. Empezar por educación, salud, servicios públicos de calidad, no lo que estamos viendo ahora, y el deterioro en 2 años, le digo, el deterioro en el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, en Salud y en otros casos es terrible, Ministerio de Trabajo. Nosotros dejamos la cosa más o menos bien recuperándonos de la pandemia, pero todo esto se ha venido abajo. Y encima de eso vemos un movimiento en el Congreso que lo que está tratando es de quitarle recursos al Estado para dar todos estos servicios. Para aprovechar las grietas de las cuales hablábamos, se necesitan recursos por parte del Estado. ¿Y qué es lo que estamos viendo ahora? Y por favor, señoras, 1000 disculpas. Una exoneración del IGB a las peluquerías. ¿Qué justifica eso? No. Pero no solo eso.
exoneración a restaurantes, exoneración a medio mundo, a los agroindustriales que están en este momento en el mejor momento de su historia y que recibieron una exención temporal de 10 años en 1995 para reducir el impuesto a la renta de 28% a 15% temporalmente. Luego la extendieron, luego la siguieron extendiendo, y esa exención temporal para empresas que se están llenando los bolsillos y son las más rentables, acaba el Congreso, después de que nosotros no, sino que el propio Congreso durante el gobierno de transición y emergencia dijo, muy bien, ya tienen 25 años de exoneraciones, de reducción tributaria, todo eso, ya basta pues. El argumento de la industria infantil, le llaman infant industry, la industria infantil. Bueno, la industria infantil se convirtió en un adolescente malcriado, digamos, ya no dejaron de ser industrias infantiles. Y ahora van a tener 45, 40 años de exención pagando la mitad de los impuestos que paga cada uno de ustedes o cualquier otra empresa. Entonces no vamos a tener los recursos para hacer lo que usted dice. Se requiere una reforma tributaria, se requiere una reforma del gasto público, se requiere mantener la regla fiscal, se requiere que el Congreso no tenga capacidad de gasto y de iniciativa de gasto, como lo tiene ahora, que nos está en este momento llevando a un despeñadero similar al que tuvimos en los 80. Entonces, el requisito es mantener la estabilidad macroeconómica, pero al mismo tiempo también la estabilidad fiscal y gastar e invertir bien en el sector público. Y se puede hacer, poniendo gente capaz, gente con conocimiento, gente honesta, y no la banda de forajidos que tenemos en muchas instituciones públicas. Una última. Buenas noches con todos. Querido Francisco, quería agradecerte por esta clase maestra que nos has dado. Muy agradecida. Has tocado las fibras más sensibles de nuestro país y de nuestra persona. Soy Patti Camacho, poeta peruana. Me he sentido contenta por momentos con los puntos que has tocado. Me ha emocionado mucho ese como decálogo de lo que podría ser un buen gobernante. Me ha penado también sobre todo la propuesta del joven, ¿no? Un jovencito, ¿no? Que podría ser nuestro hijo de repente, y que en sus palabras noto la incertidumbre, como el título de tu libro, nunca mejor dicho, nunca mejor planteado. Y quería hacerte esta pregunta, ¿no? Como poeta soy curiosa, ¿no? Ahora soy curiosa, por favor. Y tú lo sabes, que tú eres un gran artista también. Ese momento, ¿no? Proyectémonos a ese momento de se hicieron las elecciones, diste prueba, por eso te dije, pusiste en peligro hasta tu vida, porque hasta si hubieran podido ya no te tendríamos aquí. ¿Sentiste miedo, temor, incertidumbre cuando ganó quien ganó y tú quizás no te planteabas ni para aquí, ni para allá, ni chicha, ni limonada? ¿Sentiste temor en ese momento por tu vida, un miedo, una incertidumbre, como dice tu libro, cuando había que cumplir la voluntad de los votantes? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Mira, más que incertidumbre o miedo, lo que sentí es una preocupación y una pena. Y acá voy a hacerles una cosa, una confesión que nunca he hecho en público. En la segunda vuelta a mí me tocó, como todos ustedes, votar. La primera pregunta que se hace uno, ¿cuál de los dos es mejor? Segunda pregunta, ok, si ninguno es mejor que el otro, ¿cuál es el menos malo? Tercera pregunta, bueno, ¿cuál es el menos peor? Última pregunta, ¿de quién nos podemos defender mejor? Entonces, si van ustedes a
la página web del Jurado Nacional de Elecciones y ven la mesa en que yo voté, van a encontrar un solo voto con las características y van a saber de quién fue ese voto. Entonces, ahora, aprovecho su pregunta ya que nos está cortando Alessandra por el tiempo, aprovecho su pregunta para hacer una especie de, no solo declaración de fe, sino algo de declaración de fe y de práctica. Nuestras situaciones, sean circunstancias, problemas o condiciones, como digo en el libro, sí tienen respuesta. No estamos inermes. No es que no podamos hacer nada. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, en su pequeño ámbito, sin darse cuenta, como dije hace un momento, puede contribuir y de manera insospechada ese pequeño acto o de bondad o de responsabilidad o de apoyo que ustedes hagan empieza a correr poquito a poquito. Y a medida que ustedes consistentemente vayan haciendo las cosas bien, vayan informándose, vayan apoyando a otros, vayan ejerciendo el respeto, lo que sucede es una cosa maravillosa que la he podido ver yo a lo largo de toda mi vida. Y es el impacto que tiene el poder del ejemplo. Todos aprendemos de tres maneras. En primer lugar, por la educación, ¿no? Y ahí, por supuesto, la educación nos transmite valores y todo, pero ese es uno. Segundo, a través de la información, de los medios, bueno, pero tercero, a través del ejemplo. Y lo importante es el ejemplo de las personas que consideramos dignas de imitar. Si cada uno de ustedes se comporta de manera ejemplar, aún sin darse cuenta están haciendo patria, están contribuyendo a la democracia, están mostrando de que hay una manera diferente a la de muchísimas personas que destruyen nuestro país y que ese comportamiento de dar el ejemplo de cada uno, aunque sea en pequeña escala, multiplicado tiene un impacto enorme. Y yo he podido ver, no voy a entrar en detalles, ejemplos de cómo una actitud o un gesto que empieza con una persona, un gesto positivo, un gesto de respeto, un gesto de aprecio, un gesto de amor, si quieren llamarlo, termina contagiando. Y toda una comunidad empieza a comportarse de esa manera, sin darse cuenta, simplemente viendo que esta persona se comporta así, bueno, yo también puedo hacerlo. Y eso va cambiando. Por supuesto, además de eso, está lo que hemos hablado anteriormente, votar bien, informarse, y eso ayuda también. Pero el mensaje central que quiero darles es que la manera de responder a la incertidumbre es no sentirnos impotentes, no creer que no podemos hacer nada, totalmente lo contrario. Cada pequeño acto que hagan ustedes, que se convierte en un ejemplo, es una contribución al bienestar, es una contribución a la democracia. Y muchísimas gracias por acompañarme esta noche y dialogar conmigo. Palabras del ingeniero Francisco Sagasti desde San Isidro, público presente, de acuerdo a su libro Incertidumbre. Así es, amigos. Muchísimas gracias, presidente, por compartir con nosotros esta noche sus reflexiones. Gracias por este mensaje de optimismo y de esperanza en medio de esta situación caótica que estamos viviendo. Y los invitamos a todos a pasar a la librería para la firma de libros, que si se han quedado con algunas preguntas, perdón, yo sé que el tiempo ha sido cortito, que queríamos conversar más, pero el presidente va a estar firmando ejemplares, así que van a tener la oportunidad de aunque sea, hablarle unos minutitos. Muchas gracias. Palabras, termina el evento, vamos a estar detrás de cámaras.